www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden bien. El mundo parece estar dividido ciertamente en dos partes. Una parte está regida por gobiernos autoritarios como Cuba, China, Venezuela. La otra parte del mundo está regida por corporaciones o élites, no menos despóticas. Dentro de esto último, los medios masivos de comunicación conforman un verdadero frente de guerrilla, por ilustrarlo de alguna manera, capaz de dominar la conciencia de los hombres y regir de manera inapelable el destino de nuestro mundo. De ahí que se torne tan, pero tan difícil hurgar en los medios tradicionales en procura de información verdadera, es decir, con apego a la verdad de los hechos y no a espurios intereses corporativos, cuando no ideológicos. Por esto mismo, el trabajo del periodista argentino Nicolás Moraz cobra una relevancia imponderable, justamente al momento de procurarnos esa información que necesitamos para saber cómo está planteada la cosa geopolíticamente y nada menos que para saber hacia dónde vamos. Sus trabajos documentales van bien a contrapelo de la correctista visión de los medios importantes, entre comillas, y lo más satisfactorio de todo, la buena noticia, es que Nicolás Moraz ha logrado un alcance, una llegada que periodistas o investigadores de la élite solamente podrían envidiar. Sus últimos documentales, imperdibles, sobre el presidente Biden y la vicepresidente Harris, respectivamente, son dos trabajos tan rigurosamente documentados como fascinantemente sorprendentes. Se los recomiendo. De esto vamos a hablar en esta oportunidad, justamente con él mismo. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchas gracias. Hola, David. Bueno, ante todo, muy agradecido por tu presentación, por demás generosa conmigo y con mi trabajo. No es para menos. Y agradecido también por tu invitación, que es algo que ya veníamos craneando hace meses. Así que valoro mucho que un colega como vos, que lleva tantos años en el periodismo, valore mi trabajo y me dé esta oportunidad. No solo que lo valoro, sino que hago recurrentemente uso del mismo. A ver de qué manera podemos ir resumiendo eso tan importante que has hecho. Me gustaría aclararle a la audiencia que me encantaría poder hablar de una infinidad de temas con Nicolás Moraz, pero dadas las circunstancias tenemos que ir a lo más importante, a lo más significativo. ¿Cómo podrías explicarnos lo que representa para Estados Unidos y para el mundo esta controvertida dupla presidencial? Bueno, mira, David, tratando de ser resumido y claro para la audiencia, yo creo que la dupla Biden-Harris, que a partir de ahora yo creo que solo vamos a poder hablar de Biden-Harris, porque Biden no tiene realmente una autonomía política y ni siquiera una autonomía fisiológica, podríamos decirlo, Bien, como para llevar adelante los destinos de su gobierno, es una consumación de algo que voy a utilizar esta frase del agudo Miklos Lukács, un guión que ya está escrito, que es básicamente la reforma final, o por lo menos la reforma ulterior del sistema socioeconómico en el que vivimos, donde ya estamos pasando, y este último año lo demuestra categóricamente, de las viejas formas democráticas, que de todas formas encubrían un poder corporativo muy grande, a una corpocracia tiránica. bien dicho. Y en lo económico, que es una esfera extremadamente importante, estamos abandonando la última forma conocida de capitalismo, con muchísimos defectos por la intervención estatal, pero ya ahora avanzamos a un capitalismo, a un socialismo, te diría, de las corporaciones, donde la concentración de poder en manos
de las élites ya arrasa con el resto de las propiedades y las empresas que podían competir con ellos. Este nuevo esquema, esta nueva configuración que el Foro Económico Mundial Joab llama impúdicamente el gran reinicio, es lo que representan Biden y Harris para Estados Unidos, y son quienes comandan de manera visible, porque por supuesto detrás suyo hay muchos otros poderes superiores, quienes comandan, digamos, esta transformación del mundo a piacere de los poderosos. Mencionaste entonces como los que están detrás de todo esto, a esa institución en particular. ¿Qué otras más hay ahí pululando los hilos del mundo? Mirá, hay todo tipo de lobbies y de organizaciones que plasman estos intereses y que no son de conocimiento público masivo, o por lo menos no lo eran hasta que explotó el trabajo periodístico como el mío y el de muchos otros en este último año. Además del Foro Económico Mundial, que básicamente lo que hace es realizar una declaración de intenciones de las corporaciones y los gobiernos más influyentes del planeta, tenemos al Consejo de Relaciones Exteriores, el Council of Foreign Relations, al cual pertenecen todos los miembros del gabinete de Biden. Vos vas a ver a Flournoy, a Haynes, a Janet Yellen, a la propia Kamala Harris, a Biden 1000 veces en los últimos 30 años. Esta institución, el Council of Foreign Relations, que tiene entre otros como insigne miembro al ex secretario de Estado Henry Kissinger, y que hoy por hoy opera para los Clinton, ha sido históricamente una institución, digamos, que determina las relaciones políticas de Estados Unidos, lo que incluye la guerra. De eso vamos a hablar, de eso te voy a preguntar más adelante. Es un tema aparte, importante. En tus trabajos es recurrente la figura de Soros. Él o las instituciones que él patrocina, ¿qué lugar ocupan en esta suerte de gobierno mundial, en este reinicio, como mencionaste? Mira, Soros no es realmente, y esto lo he dicho muchas veces, el arquitecto de lo que sucede en el mundo, sino que es un jugador extremadamente hábil para adaptarse a los tiempos y a las corrientes de quienes incluso tienen más poder que él. Entonces, Soros no es un magnate de las Big Techs. Soros es un viejo capitalista financiero, un banquero de inversión, que de hecho no ha sabido reinventarse de modo de tener alguna suerte de liderazgo empresarial en el mundo tecnológico. Pero ¿qué hizo él? Leyó la realidad y se acopló a las nuevas necesidades de estos personajes como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, etcétera, que sí son, desde mi punto de vista, los más prominentes hoy del mundo empresarial y corporativo. Entonces, Soros es una persona que históricamente, esto lo aprendió de Rockefeller cuando trabajó con él, con el anterior Rockefeller a David. Soros aprendió que la filantropía, entre comillas, el mundo de las fundaciones, de las organizaciones no gubernamentales, es en sí mismo el negocio más rentable, porque permite que las empresas operen de manera despiadada, ilegítima, absolutamente ilegal, sobre los políticos para generarse negocios enormes a expensas de utilizar la violencia estatal para obligar a la gente a lo que no quiere hacer. Entonces, si uno sigue los movimientos de Soros, que tienden a ser menos disimulados que los de otros, puede entender más o menos por dónde va, digamos, el grupo de poder, al menos en Occidente, más arraigado. Y hoy por hoy también Bill Gates se ha desbocado muchísimo. Bill Gates ya está diciendo algo que yo anticipé en un programa de agosto, que se llama Ahora van por tu comida, y que me dijeron, efectista, amarillista, bla, 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 y Bill Gates ahora declara impúdicamente que los países desarrollados ya tienen que estar consumiendo íntegramente carne artificial, puesto este delirio de la ingeniería social, que es que todo pase por el mundillo tecnológico, todo esté controlado, digitado, vigilado perfectamente. Ese es el proyecto de agricultura 4.0 que está instrumentando actualmente la Secretaría de Agricultura de Biden en los Estados Unidos, y que en un país tan abandonado de la mano de Dios como la Argentina ya también es parte del programa del ministro de Agricultura, Basterra, si no me equivoco mal. No hay democracia, entre comillas,
que logre frenar esta absurda filantropía, por decirlo de algún modo, porque ellos lo venden todo esto, como es el caso de Bill Gates, como una acción filantrópica de amor al prójimo. Y esto escondería entonces objetivos nefastos. Sí, por supuesto. A ver, ¿qué sucede? Yo creo que Bill Gates personalmente es una persona totalmente psicópata que interpreta la realidad de una manera totalmente distinta a nosotros. Entonces, Bill Gates fue criado por un millonario, que era su padre William Gates Sr., que fue uno de los primeros presidentes de la Planned Parenthood, la internacional de clínicas abortistas, cuando todavía regía ahí su fundadora Margaret Sanger. Margaret Sanger, en aquella época, esto está firmado de puño y letra suyo, admitido por la Planned Parenthood, planteaba que el aborto era un instrumento eugenésico para exterminar al, cito literalmente a esta terrible filonazi, peso muerto de la basura humana. Y esto era específicamente en la idea de esta demente amiga del Ku Klux Klan, los negros, los pobres del mundo. Entonces, el padre de Bill Gates ya formaba parte de una organización eugenésica, malthusiana, o sea, la idea de que sobra gente en el mundo y como sea hay que exterminarla. Y Bill Gates abiertamente ha dicho en más de una ocasión que él, durante las cenas de su infancia, disertaba sobre el control poblacional abiertamente y la necesidad y las bondades de las políticas sexuales reproductivas, que en realidad es un eufemismo para hablar de la esterilización o del control eugenésico de las sociedades. Entonces él lo tiene naturalizado. Entonces, él lo dice cuando él dice necesitamos literalmente inyecciones, no podemos decir la palabra con B, necesitamos de inyecciones y de políticas sexuales reproductivas para reducir el crecimiento poblacional en este término, en el nombre del medio ambiente. Él probablemente lo cree. Por supuesto que yo no creo que sus ejecutivos en Microsoft, ni que su propia esposa siquiera, sigan esta línea. La realidad es que un mundo imperativamente tecnológico, donde ya la tecnología no está satisfaciendo una demanda genuina, sino que se está imponiendo por la fuerza, sí. Él pondera que ya la gente vuele menos, que no ande en auto, que le sea la vida, salir de su casa sea mucho más costoso, porque por supuesto el encierro masivo lo que ha generado es que los gobiernos obliguen a quien pueda adaptarse a comprar computadoras y hacer mucho más rica esta industria de las Big Techs. Entonces hay un interés económico concreto, hay en el caso de Gates, desde mi modesta opinión, una ilusión de que él está destinado mesiánicamente a salvar a la humanidad. Yo creo que personas como Soros son muchísimo más cínicas, él lo dijo abiertamente en una entrevista hace algunos años. Si yo no hiciera lo que hago, otra gente lo haría por mí, o sea, es una visión mucho más cínica y realista. Y si sumamos a todos estos intereses concentrados, coludidos, que avanzaron enormemente sobre todos nuestros países en estos últimos años, pero muy especialmente con el SIR-COVID, bueno, podemos concluir realmente que estamos a merced de estos grupos como nunca lo hemos estado en la humanidad. No tienen ningún tipo de contrapeso. Y esto es lo más peligroso, y esto es lo que explica lo que vos decís, que es la censura, el pensamiento único y el exterminio, literalmente el exterminio de la disidencia. Volvamos a Estados Unidos. Ya vamos a retocar, volver a esta cuestión. ¿Cuáles son las medidas, las primeras medidas que la dupla presidencial ha tomado y que precisamente abona buena parte de lo que estamos diciendo? Bueno, primero que nada, Biden, que utilizó con el encierro decretado por gobernadores demócratas que hundió la economía para atacar a Trump, cuando en realidad el hundimiento se produce por lo que hicieron gobernadores demócratas como el de Nueva York, como Newsom, que es un personaje al que no hay que perderle el ojo. El gobernador de California es el gemelo político de Kamala Harris y es la otra cara de la moneda. Bueno, esa artimaña para destruir la economía la utilizó Biden como caballito de campaña. Trump logra reabrirla. Vos sabés bien que yo no soy un partidario de Trump, pero esta es la realidad objetiva. Eso logra. Es interesante porque justamente vos no sos un trumpista. Para nada. De manera que me fío de todo cuanto decís.
como sumamente objetivo. Trump la reabre, genera una recuperación en tiempo récord, aunque también inyectando muchísimo dinero y todo eso tiene consecuencias. Pero ahora, ¿qué hace Biden? Prorroga el aislamiento, vuelve al encierro en muchas cuestiones, genera una obligación federal del barbijo obligatorio, como siempre pasando por encima de los derechos de los estados, que es algo muy valioso, por lo menos en el discurso político de los Estados Unidos, o sea, mostrando una vocación de centralizar el poder. Luego tienen este proyecto insanamente socialista, algo jamás visto en los Estados Unidos, de una suerte de asignación universal por hijo, de cifras increíbles, que ya lo están llevando adelante, o sea, para subsidiar a la población. Lo cual yo quiero que entiendas esto. Históricamente, los partidarios de una economía diseñada centralmente, que antes eran socialistas ortodoxos y ahora son socialistas corporativos que quieren diseñar una sociedad tecnocrática que ellos puedan administrar, olvidándose de cualquier principio de mercado y de propiedad, tiene una contraparte. Ellos destruyen empleos. Lo que sucedió con el encierro masivo, que por supuesto fue decretado por la Organización Mundial de la Salud, cuyo principal financista es Gates, etc., lo que sucedió fue que se destruyó masivamente empresas, comercios, fuentes de trabajo que eran rentables. Esto no es la destrucción creativa de la que hablaba Schumpeter, que sucede, o sea, que progresa el mundo y naturalmente se destruyen ciertas industrias, se generan otras. Mentira, esto fue una destrucción artificial y planificada. Como no van a ejecutar por ahora a punta de fusil a las millones de personas que quedaron en la miseria, les dan un cheque de asistencia estatal, pero eso por supuesto tiene condiciones. Si vos te fijas, ¿quiénes van a ser los primeros en la línea de inyectabilidad, ya que no se puede usar la palabra con B que termina en ción, en la Argentina? Luego de todos los empleados públicos, etcétera, los beneficiarios de planes sociales. Lo mismo en Estados Unidos. Yo te voy a dar tus subsidios, pero a cambio te tenés que inyectar y a cambio tenés que mandar a tus hijos a la escuela pública y a cambio tenés que, introducir un adoctrinamiento estatal en tu hogar y en lo posible no te reproduzcas, que es la letra no escrita de todo esto y que es, bueno, lo que ya declaró abiertamente Bill Gates, que persiguen sus proyectos de ingeniería social. Entonces, diabólico. De hecho, Nicolás, diabólico. Mira, nosotros en América Latina hemos visto descarnadamente esto. Alberto Fujimori castró química involuntariamente muchísimas campesinas indígenas. Este es un proyecto muy antiguo, o sea, no lo inventaron ellos realmente, pero se les torna imperativo. Con la excusa del medio ambiente, lo que quieren es vos que estés encerrado en tu casa. Si podés reciclar tu trabajo, va a ser teletrabajo, por lo tanto mayor demanda artificial, de tecnología. Ellos se enriquecen, en este momento han duplicado sus fortunas, muchos personajes siniestros como estos, y quien sobra recibe asistencia estatal, pero se convierte en un esclavo. Es un principio que lo podría haber firmado el padre del socialismo inglés, que era Robert Owen, a mitad del siglo XIX. Perfectamente. Que por cierto era el empresario más rico de Inglaterra. Cuando yo hablo de socialismo corporativo, no hablo de una conspiración. Yo hablo de un hecho concreto. Yo hablo de un concepto que lleva un siglo formándose y forjándose, como lo explica el rigurosísimo historiador inglés Anthony Sutton. Hubo 3 grandes socialismos en el siglo XX. El socialismo nacional, que fue el nazismo con todo el horror que generó. El socialismo científico, que fue el comunismo soviético, mucho peor todavía en términos de vidas humanas. Y finalmente, quien financia estos dos y quien se introduce en las supuestas democracias capitalistas para aumentar el poder del Estado sobre los individuos y para garantizar las ganancias corporativas con mercados cautivos, que es el socialismo corporativo. Hoy vivimos el auge del socialismo corporativo, el último paso de consagración de este sistema totalitario a nivel global, que es peor tal vez que los otros porque es más eficiente y por lo tanto más perdurable en el tiempo. A todo esto, ¿vos cómo ves el panorama dentro de 4 años? ¿Puede Estados Unidos retornar toda esta desgracia todo tan sistemáticamente orquestada? Es decir, No. ¿ves un panorama oscuro?
Yo no creo que Estados Unidos pueda bajo ningún concepto salir de esto fácilmente. Es más, yo me pliego a la tesis de Thierry Massois, Premio Internacional de Periodismo, que es presidente de Red Voltaire. No creo que vaya a haber una guerra civil descarnada a punta de fusil, porque esto es imposible. Y de hecho, otra medida muy reciente que vos me preguntabas es llevar la avanzada federal contra las armas de los ciudadanos. Ir contra la enmienda constitucional que prevé el derecho a las armas, como nunca se ha atrevido ningún gobierno. O sea, van por el desarme social porque son conscientes del peligro que existe, y lo que yo sí creo es que va a haber tensiones separatistas graves. O sea, en Texas el movimiento separatista es mucho menos presuntuoso, mucho menos charlatán, mucho menos ostentoso que el separatismo catalán en España, por ejemplo, pero mucho más sólido. Vos pensás que los grandes perjudicados de este modelo, en el cual el litio sube porque son las baterías, y por eso Gates, sabiendo que se venía el encierro que él mismo diseñó, adquiere el 80%, o sea, adquiere tenencias de litio, donde existe el 80% de reservas, que es en el norte de Argentina y Chile, en el sur de Bolivia. Esto yo lo conté en mis programas también. La prensa hegemónica tuvo que darme la razón, ¿te acordás? Uh-huh. O sea, él se hace con el litio convenientemente antes de que el encierro haga estallar la demanda de computadoras y teléfonos, y por lo tanto de baterías. Los grandes perjudicados de este escenario, cuando él dice ya no va a haber vuelos, o hay mucho menos vuelos, mucho menos autos, etcétera, es la industria petrolera. Y la industria petrolera está en Texas. Y la industria petrolera es el único capital, gran capital que apoyó a Trump. Y la industria petrolera es el gran perjudicado porque ya Biden volvió con restricciones mucho peores que las que había impuesto Obama y que Trump había derogado, lo cual va a llevar a Estados Unidos a un camino de dependencia energética, porque no van a poder seguir produciendo con el fracking tanto como antes. Y esto, por supuesto, lleva al sendero de la guerra. O sea, la paz de los 4 años de Trump solo se puede explicar por el autoabastecimiento energético. En otras palabras, David, el discurso ecologista buenista de Biden y de Kamala, del Acuerdo de París y de Greta Thunberg, es la muerte y la condena de miles y millones de inocentes en Medio Oriente y en los países que Estados Unidos invade. Terrible. Sí, precisamente. ¿Se vienen años de guerra entonces para Estados Unidos? Era una de las preguntas que yo tenía para hacerte. Y el que está escuchando por ahí, le tenemos que recordar que una de las denominaciones que ha recibido Joe Biden es el señor de la guerra. En función de la historia que me gustaría que repases de Biden en este aspecto, ¿se vienen tiempos de guerra? ¿Dónde precisamente? ¿Otra vez en Oriente? Mira, si uno repasa los documentales que he hecho sobre Biden, muy especialmente sobre Biden, van a descubrir que Biden y McCain, que falleció el republicano cuya viuda hizo campaña contra Trump, por supuesto, claro, al igual que los Bush, que también hicieron campaña para Biden, dicho sea de paso, han sido los titanes de la guerra en los Estados Unidos. Han sido los que no se perdieron de una sola oportunidad de votar por invasiones. Biden fue, junto con McCain, el autor de la resolución que lleva su apellido, que es la guerra de Kosovo y el bombardeo a Yugoslavia. Ese expediente que se llamaba Resolución Biden-McCain fue lo que le permitió a Clinton arrasar con Europa del Este. Es la balcanización, que es un proceso que diseñó Biden cuando estaba en plenitud de sus facultades mentales. Biden es un racista temerario, como lo demuestro en mi documental, un enemigo acérrimo de los derechos de los negros, cosa que Kamala Harris le escupió en el debate de la interna demócrata y ahora se guarda sus palabras. Increíble. Pero además Biden es el ingeniero social que diseña la guerra étnica en los Balcanes para poder tomar el control del sitio, y siendo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, gestiona el apoyo demócrata casi unánime a la guerra de Irak, y luego, como vicepresidente de Obama, dirige la invasión a Irak en una de sus etapas más sanguinarias e intenta repetir la balcanización, separando Irak en 3 países étnicamente enfrentados entre sí. Entonces, con esa trayectoria... Respecto de Irak, me gustaría
justamente recordarle a la audiencia que está detrás de todo esto Biden, que fueron a buscar armas químicas que no encontraron. Y ahí estaba justamente el ahora presidente Biden, el que se autodefine como un pacifista, como un hombre de buenas intenciones. ¿No es así? Proseguí nomás. Sí, sí, y además por otro lado su hermano, el repugnante lobista James Biden, que también tiene intereses en la Argentina y muy fuertes, y un socio al cual visitó para su casamiento, que se llama José Luis Manzano y que se acaba de quedar con la mitad de la energía eléctrica del país, tal y como advertí en abril, para quienes hablen de conspiraciones. Claro. Yo advertí que iba a haber un traspase de manos en la energía Los hechos eléctrica. te dan la razón. Los hechos te dan la razón. Y sucedió finalmente. Efectivamente. Bueno, por supuesto que uno no tiene la bola de cristal y las cosas no se dan ni en los... Yo nunca digo ni tiempos concretos ni cosas así que escapan de mi conocimiento. Yo transmití la información consignada, que corroboré lo mejor que pude y la verdad que la realidad nos ha dado bastante la razón. Sí. Hicieron grandes negocios con la guerra de Irak. Ahora, dicho esto, hay, según el portal antiwar.com, que me merece enorme respeto en lo que refiere al control de las operaciones militares de Estados Unidos, hay convoys de militares que están yendo de Irak a Siria. Esto también lo levantó la prensa israelí. O sea, hay un foco de presión en Siria cada vez mayor, hay comentaristas especializados en esto en la prensa estadounidense que advierten que lo único que se escucha en la Casa Blanca es Siria, Siria, Siria. Tenemos en la Casa Blanca ahora a Avril Haines, que fue no solo partícipe del evento 201 y de la pandemia junto a Gates, sino que fue subdirectora de la CIA de Obama. Tenemos a Michelle Flournoy, ambas fueron pioneras del asesinato selectivo por drones, Flournoy de la invasión a Siria, que Flournoy es un poder real que representa puntualmente a los intereses de Harris tras el general Austin, que está puesto ahí como secretario de Defensa decorativamente. Así que todo esto nos permite inferir que claramente va a haber escaladas militares en Oriente Medio, pero no descartaría lo que está sucediendo en Birmania y en el sudeste asiático, en Camboya hoy por hoy, porque ahí también hay intereses muy significativos del gobierno estadounidense. Y brevemente, ¿cómo ves la gestión Biden-Harris, o dentro de poco Harris sola, y China? Mira, Biden se está esforzando por, digamos, se está esforzando, mejor dicho, por despegarse del fantasma de los enormes negocios que New York Post demostró categóricamente de su hijo corrupto Hunter con China. Entonces él declarativamente va a combatir la guerra, va a seguir la guerra comercial, que no es del todo una guerra, y le va a disputar esto y aquello, y que bla, bla, bla. Todo esto es retórica. En los hechos concretos, ni Biden ni Harris tienen ningún tipo de estímulo para enfrentarse gravemente a China. Trump no llegó a donde podría haber llegado en la guerra con China, porque China es el principal acreedor de Estados Unidos, el principal socio comercial. Claro. Y lo que hoy tiene China es el principal centro de innovación tecnológica después de Silicon Valley, gracias a Microsoft Research Asia, que es un invento de Bill Gates y que en gran medida esa comunión entre Gates y el Partido Comunista Chino explica todo lo que está pasando. Así que yo no creo que vayan a asumir una confrontación real de ninguna especie con China, aunque por supuesto hay todavía intereses en el Deep State norteamericano, en el Pentágono, de decir, bueno, hay que frenar a estos tipos porque van a terminar por barrernos del mapa muy pronto. En mi opinión personal, una hegemonía estadounidense, una hegemonía china hoy por hoy, no redundan en cambios sustanciales para la vida de nadie. Las corporaciones que levitan entre ambos países casi con una perfecta equidistancia y ecuanimidad son las que realmente ostentarán el poder en cualquiera de los dos escenarios. Qué sorprendente resulta, Nicolás, que hoy sean presidentes de los Estados Unidos y que el público pueda digerir todo esto justamente en un país como Estados Unidos, dos personas, Biden y Harris, que hasta hace poco estaban distanciadas, pero no distanciados como dos candidatos por una leve diferencia ideológica, sino por una gran diferencia que incluso llegó
al insulto mismo, a la peor denostación, nada más y nada menos que en el debate de los demócratas. Kamala Harris, hasta hace poco, se postulaba como una de las tantas mujeres que denunciaban por abuso sexual, nada más ni nada menos que a la persona con la que ahora comparte la dupla presidencial. ¿Cómo considerás que esto ha sido posible? Que tanto nivel de hipocresía, tan desmemoriados han sido los norteamericanos. ¿Cómo ves que esto haya sido posible? Mira, hay una realidad, David, de la cual nos está taxativamente prohibido hablar, Entiendo. so pena de que eliminen este video. Para que la gente lo entienda, tiene que ver con las elecciones, la naturaleza de las elecciones. La naturaleza es increíble y ahora vamos a pasar a este tema, pero que no podamos hablar de ciertas cosas. Es increíble que no podamos llamar por su nombre a ciertas cosas. ¿En qué consiste esta censura galopante que hoy estamos viendo en los medios de comunicación, en las redes? Permitime que redondee el punto, David. Sí, por favor. Había una decisión deliberada de sacar a Trump como sea, y eso sucedió. Ah, claro. ¿Se puede hablar? Biden, sí, Biden, ya se entiende el como sea, a como dé lugar. Sí. Biden es básicamente una figura de consenso entre distintos sectores del Partido Demócrata, un hombre acabado y dispuesto a cumplir un rol testimonial con tal de cumplir su sueño de ser presidente antes de morir. Y Kamala, como yo lo especifiqué en el documental, bueno, en la primera entrega de este documental, es realmente en sí, encarna todo lo que la élite de hoy desea. Todo, o sea, no es fortuito ni siquiera que sea mitad brahman, que es la etnia superior del sistema ultrarracista de la India. Nada es casualidad cuando hoy los directivos de Google y de Microsoft son hindúes, como ella, brahmanes. O sea, nada es casualidad en Kamala Harris. Cuando Kamala le dice a Joe Biden que él estaba acusado de tocamientos inapropiados, se queda corta. Joe Biden está abiertamente acusado y fue acusado muchas veces de abuso sexual. Y con indicios muy importantes. Joe Biden, bueno, Kamala le dice, vos apoyaste la segregación racial, y hasta se queda corta porque Joe Biden directamente fue referente de la campaña por la segregación racial. Tenés que acusar a una persona, una acusación gravísima. Joe Biden le responde, para colmo, vos metiste gente presa, un montón de negros en la cárcel, y se olvida de decir con mi ley, porque es la ley penal Biden que sacó Bill Clinton, que multiplicó, atentos señores, desde el año 1995 hasta el año 2014, 940% la cantidad de personas encarceladas en Estados Unidos, generando una tasa de encarcelamiento más alta en Estados Unidos de hoy de la que hubo en la Alemania nazi, en la China de Mao Zedong o en la Rusia de Stalin. Eso es la ley Biden. Y Biden la acusa a Kamala de haber utilizado su propia ley metiendo gente. Y los dos tienen razón. O sea, dos esperpentos criminales que son ambos ultrarracistas, ambos ultraelitistas, ambos señores de la guerra y de la industria de la cárcel, más de la guerra Biden, más de la cárcel Kamala. Pero son dos personajes impresentables que si uno los lee con la ideología progresista que pretenden representar, son 100 veces peores que Donald Trump y que cualquier republicano. O sea, nadie ha llegado a vulnerar tanto los derechos de las personas. Pero bueno, ya los veis abrazados cínicamente porque son la fórmula perfecta. Son el hombre que representa la moderación, no casualmente la moderación que muere en esta época, y la mujer que encarna lo más violento del proyecto de la élite, que incluye sacarle los hijos a los padres que no los manden a la escuela pública y que quieran hacer con ellos homeschooling o lo que sea, y encerrar a los padres en la cárcel. Eso es Kamala Harris. O sea, es la izquierda californiana más exacerbada, es la alianza democrática de los Buell, que muy poca gente habla, que son gente poderosísima, a la altura de Soros y de Gates, que son los mayores financistas públicos del Partido Demócrata y son casi desconocidos para la mayoría del público. Esos son los padrinos políticos de Kamala Harris y de Gavin Newsom, el gobernador de California. Qué gran mentira, luego de escucharte hablar a vos, qué gran mentira, y vos muchas veces lo
lo repetís en tus programas, qué gran mentira que termina siendo esta democracia que nos quieren vender. ¡Qué payasada! ¿Es esto el gobierno del pueblo? Es que precisamente le tomaron el pelo ante todo a su propio electorado, porque con el resto no estaban dispuestos a negociar nada. O sea, ya sabemos, esto ya tenía un resultado. Bien. Este es un guión escrito antes de que las cosas sucedan y todo se está cumpliendo como querían. Trump fue en cierto punto un accidente para estos planes. Sí. Y no porque fuera un antisistema, porque no lo fue. Yo te debo recordar que a la Argentina mandó a Ivanka Trump a vender empoderamiento femenino y un montón de cosas. O sea que están totalmente en la línea del discurso oficial. Pero sí lo fue en la representación de petroleros, de industriales como los Koch, que no estaban dispuestos a desaparecer frente a las élites tecnológicas. Este accidente, que fue un accidente agraciado para todas las personas que no fueron invadidas y bombardeadas durante esos 4 años, terminó. Entonces, si ya terminó como terminó, es muy difícil pensar que esto pueda revertirse en breve, mucho menos con una solución política, y hay que tenerle mucha fe al ánimo de los estadounidenses por defender su propia libertad, y yo la verdad no sé, me permito desconfiar de ello. Y yo también, pero bueno, la fe es algo que nunca se pierde. ¿Quiénes son los que censuran en internet y por qué, Nicolás? Mira, nosotros tenemos prácticamente el 90%. eufemismos para referirnos. No, sí, pero el 99% de la red está en manos del GAFAM, y podríamos agregar a Twitter, pero es marginal la comparación. ¿GAFAM? El GAFAM es Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Estas compañías dominan el 99% de la red. Que lo que pasó con Parler, lo que pasó con la censura a Trump, ilustra perfectamente que son una especie de señores feudales. Censuraron al propio presidente de los Estados Unidos. Es algo increíble. Y es que es una señal de quién manda. O sea, están desbocados, ya no disimulan porque han logrado concentrar el suficiente poder para aplastarle la cabeza a cualquiera que discuta. Entonces ya no cuidan las formas. Lo cual es trágico, porque mucha gente abre los ojos sobre la naturaleza despótica de todo esto, pero también ya es tarde. Ojalá lo hubieran abierto antes. Muchos de los títulos de mis programas son solamente los títulos, el contenido siempre es extremadamente riguroso, pero los títulos son alarmantes o lo que sea. Pero el punto es que no solo no te dejan hablar abiertamente de COVID, inyecciones, etcétera, etcétera, fraude, no podés hablar de nada. Sino que yo también trato de transmitir la gravedad que reviste este asunto cuando yo palpo en el día a día de mis investigaciones y lo veo en la realidad cotidiana, lo vemos todos, cómo cercenan nuestra libertad terriblemente. Ha quedado perfectamente demostrado que la democracia es una farsa y la cuestión de las redes es brutal. O sea, en Facebook una asesora de lo que se puede y no se puede publicar en Facebook es Assata Shakur. Es una mujer con pedido de captura internacional hace décadas, ex Pantera Negra, de la peor rama de los Panteras Negros, violenta, terrorista, acusada de homicidio, robo a mano armada, secuestro, tortura. Esa persona puede decir que se restrinja, como efectivamente se restringió, la circulación de mi documental sobre Kamala Harris porque supuestamente es racista. Vos viste mi documental sobre Kamala Harris. Totalmente. Hablo del abuelo de Kamala Harris que dirigía campos de concentración y asesoraba a gobiernos coloniales británicos de apartheid en África. Sí. Hablo de... O sea, no es precisamente racista mi documental. Nada de lo que hago lo es. Yo personalmente soy antirracista, defiendo los derechos de los homosexuales, la libertad de drogas, muchísimos derechos individuales que no corresponden a la esfera conservadora. Por esas razones me opongo a estos tipos, a estos sátrapas, David, porque Kamala era la que encerraba adolescentes por fumar porro, ¿entendés? Porque Joe Biden fue el que votaba legislaciones para segregar negros y discriminar homosexuales. Son mucho más ultraderechistas, según su arcaica y reducida visión de ver el mundo, que cualquiera, como te digo, cualquier exponente del Partido Republicano, del Tea Party. ¿Qué alternativa nos queda ya para ir redondeando
en esta ocasión, porque la verdad yo te voy a pedir a vos la amabilidad de volver a charlar sobre algún que otro tema a priori, realmente tenés mucho para aportar en materia de esa información a la que no podemos acceder en la televisión, en la radio. Te soy francamente honesto, me gustaría volver a contar con vos. Entonces, hoy día ya sabemos los temas que no se pueden hablar. COVID, vos mencionaste antes, las elecciones en tal lado, las cosas que ni siquiera se pueden cuestionar porque te bajan tu propio trabajo periodístico. A mí, particularmente, me bajaron una entrevista por haber entrevistado a un enfermo de la pandemia. Me la bajaron. ¿Qué alternativas tenemos hoy en día? ¿Sabes para qué, Nicolás? Para seguir resistiendo. Mira, David, yo lo único que puedo decirle a la gente, a muchos les resultará insuficiente, pero me manejo con la verdad. Yo tengo un compromiso con la verdad ante todo. Es que nos tenemos solamente a nosotros mismos. A nosotros, a los de a pie, no hay ningún político, no hay ningún líder, no hay ningún mesías, no hay ninguna fantasía infanto-juvenil de salvadores extraterrestres que nos vaya a sacar de esto. O sea, si nosotros no tomamos nota ahora, más que nunca, que tenemos que hacer valer nuestro poder como personas que se pueden rebelar ante la injusticia con los costos y los riesgos que conlleva, estamos perdidos, totalmente perdidos. Yo sé que es una bomba de tiempo. Ni tu canal ni mi canal van a sobrevivir mucho tiempo más. Entonces, trato de infundir este mensaje de la sana rebeldía, de la desobediencia civil de Thoreau, que algún día nos sacó de la esclavitud y que debería volver a sacarnos de la esclavitud ahora. Nicolás Moraz es un ferviente liberal, pero además de eso es una persona muy instruida en materia de liberalismo como de conocimiento en general. Una persona verdaderamente enciclopédica y que gracias a Dios hoy nos está brindando toda su información para que sepamos cómo viene la mano. Las formas de poder contribuir con tu trabajo son a través de Mercado Pago, que querés dejar acá el chivo para que la gente que se interese con vos pueda formar parte de esto. Realmente uno necesita ayuda en todo esto. Te agradezco muchísimo, David, porque realmente la contribución económica de la gente es clave, porque YouTube te desmonetiza un video por cualquier cosa. Así que, mira, en todas las descripciones de nuestros videos, en todos los comentarios destacados, hay un link de Patreon para aportar desde $2 por mes. Lo voy a suscribir debajo de este video, también voy a suscribir ese link. Te lo voy a pedir. Muchísimas gracias, lo cual nos ayuda a pagar a los editores y a llevar nuestro trabajo adelante. Y concretamente desde Argentina tenemos todos los links de Mercado Pago para quien quiera aportar por única vez desde 200 pesos hasta 5.000. Y realmente el aporte de la gente es fundamental para poder seguir trabajando. Es importantísimo. Bueno, me hubiera gustado poder seguir charlando más tiempo con vos. Hay un montón de temas que me gustaría charlar con vos y por qué no presentar alguna que otra diferencia. Pero bueno, hoy la verdad es que la realidad nos pone del mismo lado de la trinchera ante un enemigo común, que es el socialismo a escala planetaria, que es el comunismo que se viene al mejor estilo Orwell, y no deja de ser un verdadero placer estar con vos en esta lucha apuntando hacia el mismo enemigo. Muy agradecido, David, y sin duda nos veremos en una nueva ocasión. Ok, Nicolás, que sea hasta la próxima. Mucha suerte con lo tuyo, ¿no? Hasta la próxima será. www.davidrey.com.ar Periodismo para periodistas.